presentó el presidente Sebastián Piñera con motivo de la pandemia de coronavirus. Primero hay que destacar o entender qué es un indulto. El indulto es una medida especial de gracia que otorga a la autoridad competente, en este caso fue el presidente de la República, en el que se perdona a una persona toda o parte de la pena que se le había condenado por un delito. Entonces se perdona en la totalidad o parte de la pena, puede ser lo que le reste o entre medio de lo que va cumpliendo. También está ligada a diferentes tipos de delitos. No todos los delitos se indultan, no todos los condenas se indultan. Siempre se ve ciertos requisitos para las personas porque se tiene que priorizar la protección a la víctima, la justicia, las situaciones sociales de un país, etc. Ante esta pandemia que estamos viviendo, que no distingue ideología, ni clase social, ni sistema de salud, ni si somos o no condenados por algún delito, es deber del Estado proteger la vida y la salud de todas las personas frente a esta pandemia. Se debe resguardar con especial cuidado los grupos más vulnerables. ¿A qué me refiero? Se debe resguardar las personas que están en una situación social más vulnerable, en una situación económica más vulnerable, en una situación de salud más vulnerable. El peligro se multiplica cuando nos encontramos con las personas privadas de libertad. Estas personas están en condiciones de hacinamiento, tienen una higiene muy precaria. La situación en las cárceles de Chile, si bien es un secreto a voces, la población penal de Chile tiene unas condiciones terribles dentro de sus recintos penitenciarios, hacinamientos dentro de la celda y dentro de las mismas áreas comunes de los penitenciarios. No cuentan con medidas de higiene muchas veces, poseen una salud bastante precaria dentro de una atención de salud bastante precaria. También en el tema de alimentaciones, comunicación, reinserción, etc. Por lo tanto, dentro de estos lugares no es posible llevar a cabo el aislamiento preventivo, ya sea, o el aislamiento social que hemos tenido que llevar nosotros, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas, desinfección de los lugares, etcétera. No es posible llevarlo a cabo dentro de un centro penitenciario y de todos los centros penitenciarios que existen en Chile con la cantidad de población penitenciaria que existe. Para esto, el gobierno propone un plan que contempla varias etapas. Se llama el Plan de Prevención y Cuidado para Personas en Recintos Penitenciarios. Dentro de este plan se encuentra, por ejemplo, un programa de vacunación masivo contra la influenza, tal como se hizo la campaña gubernamental de la vacunación contra la influenza para las poblaciones de riesgo, que eran los adultos mayores, los niños, mujeres embarazadas, etc. Se realiza este también programa de vacunación dentro de los recintos penitenciarios para evitar los posibles contagios que pudieran complicar aún más la situación actual de la pandemia. Como segundo punto, se plantea un programa de información para prevenir el contagio del coronavirus. Es necesario entregarles la información a las personas que están privadas de libertad. Es necesario que ellos conozcan, igual como nosotros, todo lo que significa la pandemia del coronavirus, todo lo que trae consigo esta pandemia, síntomas, cuáles son los posibles escenarios que se puede presentar, cómo se transmite, cómo no se transmite, cuáles son los cuidados que deben tener para poder enfrentarlo de la mayor forma, qué hacer en caso de presentar síntomas, qué hacer en caso de ser un contacto estrecho, qué es un contacto estrecho, qué no lo es,
etcétera. Cuántos días se demora en presentar síntomas, cuántos días tengo que hacer de cuarentena, ya sea preventiva u obligatoria. Toda esta información que está a la mano para nosotros también debe ser entregada a los reclusos para poder mantener a la población penitenciaria informada, que ellos puedan prevenir y tomar medidas que no vayan a ser reactivas, que no sean cuando ya esté toda la población contagiada, sino que sean preventivas con el fin de evitar la mayor cantidad de contagios dentro de las cárceles. Como tercer punto se encuentra el programa de fortalecimiento de comunicación entre los reclusos y sus familias. Es muy importante entender que si bien las personas privadas de libertad se les restringen muchos derechos, la comunicación con la familia es algo vital, es algo humanitario. Si para nosotros como personas que no estamos privadas de libertad por una condena, ya se ha hecho complicado el hecho de no poder ver a nuestros familiares, el hecho de no poder abrazarlos, de no poder salir, hacer nuestra vida normal, mantener comunicación solamente por contacto telefónico o por videollamadas, etc. Para una persona que está privada de libertad y para la familia que posee una persona privada de libertad, es mucho más fuerte pensar que no te puedes comunicar con esta persona porque solamente podías ir a visitarlos cierta cantidad de veces, ciertos días de la semana, y hoy día no puedes, no mantienes contacto con ellos, no estás actualizado en su estado de salud, en qué medidas se están tomando dentro de las penitenciarias, etcétera. Entonces eso afecta tanto la salud emocional y mental de las personas que están recluidas y de las familias. Por lo tanto es importante reforzar este vínculo, reforzar esta comunicación que ellos deben tener con sus familias, tanto para el mejor sentir de las familias que están fuera, como de los reclusos que no saben tampoco de sus familias, si hay alguno de ellos que está contagiado, si alguno falleció o no, etc. Es necesario fortalecer la comunicación entre los reclusos y su familia. Como cuarto punto, se señala un protocolo de control sanitario de quienes ingresan a las unidades penales y el reforzamiento de medidas de higiene dentro de los recintos penitenciarios, con disposición de mascarillas, dispensador de jabón, alcohol gel, etc. Este punto está relacionado con lo que les comentaba respecto de las precarias condiciones de las cárceles en Chile. Es necesario que ellos tengan estos implementos para poder sortear la pandemia tal como todos nosotros. Ellos no son inmunes por estar encerrados, ni tampoco tienen menor posibilidad de contagiarse por estar aislados de la sociedad. Hay que recordar que mucha gente entra y sale de las penitenciarías y de las cárceles, gendarmería, personal que trabaja dentro, abogados, fiscales, etc. Y es necesario que estas personas que vienen desde afuera, que podrían llevar el virus hacia dentro de la penitenciaría, tengan un plan de desinfección, de control sanitario. Es necesario que no exista contacto directo, sin mascarilla, entre los reclusos y las personas que entran y salen de la penitenciaría, porque pueden contagiar a una persona adentro y esparcirse terriblemente rápido, ya que debido a las condiciones que ellos poseen, están hacinados, no tienen condiciones de higiene buenas. Por lo tanto es necesario evitar este tipo de contagios por mala gestión de un control sanitario. Es necesario que ellos también cuenten con mascarillas, con jabón, con alcohol gel, cosas básicas hoy día que ellos no poseen dentro de su diario vivir sin pandemia. Ya hoy día es mucho más necesario que ellos cuenten con estos implementos. También está la elaboración de un protocolo de atención y derivación a centros de red asistencial en caso de sospecha. La salud de los reclusos dentro de un centro penitenciario es precaria también. No poseen grandes
salas de atención o suficientes salas de atención como se debería. Son más bien atenciones básicas. Ellos siempre son derivados ante la gravedad fuera del recinto penitenciario. Por lo tanto, es necesario que para la atención de estas personas dentro de los recintos penitenciarios se tenga un plan por el cual en caso de sospecha o de contagio positivo ellos puedan ser derivados a un centro de salud asistencial donde se le pueda aislar, donde se le pueda tratar, donde se le pueda administrar lo que es necesario para combatir este virus. Y eso no se logra dentro del recinto penitenciario, sino que deben ser derivados. Por lo tanto, debe existir un plan de coordinación con los diferentes centros de salud para poder recibir a los reclusos que sean sospechosos, tanto para realizarles test, para saber si son positivos o negativos, para realizar test a personas que son sospechosas, que han tenido contacto estrecho, a lo mejor con algún gendarme o con algún abogado o con alguna persona que trabaja dentro de la penitenciaría, que sean detectados los asintomáticos, etc. También se busca establecer una red de plazas de aislamiento en caso de brotes de la epidemia dentro del centro penitenciario, que correspondería a 2.667 plazas. Dentro de las condiciones de hacinamiento que poseen los reclusos, es imposible realizar un aislamiento de manera efectiva. Por lo tanto, es necesario abrir un lugar especial para decretar un aislamiento. Un recluso no puede estar aislado en su celda donde convive con 5 o 6 personas más. No es efectivo, terminaría contagiando al resto de sus compañeros de celda y por lo tanto esparciendo el virus alrededor de toda la población penitenciaria, ya sean reclusos o no. Tenemos que recordar que dentro de las cárceles trabajan personas que no están recluidas, pero que prestan servicios dentro de este lugar, y ellos también pueden ser foco potencial, ya sea de contagio o de transmisión del virus. Por lo tanto, es necesario establecer los aislamientos preventivos y los aislamientos necesarios cuando ya tenemos casos confirmados. Pero no pueden ser dentro del mismo lugar de la celda de los reclusos, sino que deben adaptarse ciertas instalaciones, ya sea dentro o fuera de las penitenciarías, para poder realizar estos aislamientos. En conjunto con este plan de prevención y cuidado para las personas en recintos penitenciarios, se promulga esta ley de indulto general conmutativo que no busca la impunidad para las personas que están condenadas y privadas de libertad, ya que esta ley de indulto general no extingue la responsabilidad penal y tampoco elimina la condena. Ellos siguen condenados por el delito que cometieron, siguen condenados en la misma cantidad de tiempo que fueron condenados al momento de su juicio. Solamente se modifica la ejecución de la pena. En vez de estar recluidos dentro de un centro penitenciario, pasan a estar recluidos en los domicilios de forma total. Es decir, si una persona tiene que cumplir 5 años de reclusión en una cárcel de prisión efectiva y ha cumplido 3 años, los 2 años que le restan los puede cumplir con un arresto domiciliario total. Eso significa que esta persona no puede salir de su domicilio bajo ninguna circunstancia, a no ser que tenga algún tipo de autorización o algún tipo de exclusión a esta regla. En relación a la extrema gravedad de los delitos que se pueden y se van a indultar, por respeto a las víctimas, como comentaba anteriormente, y para proteger la libertad de las personas y de la sociedad en general, quedan excluidos los condenados por delitos de gran gravedad. Cabe destacar que los delitos se van clasificando, faltas, crímenes, simples delitos, etc. Van aumentando la gravedad de cada uno de estos. Por lo tanto, aquellos delitos graves que son contra la vida, contra la integridad física y psíquica de las personas, contra la libertad personal, aquellos que son condenados, por ejemplo, por violencia intrafamiliar, es un poco obvio el hecho de que no puedan volver
domicilio donde vive la víctima para cumplir esta condena que le resta, porque es necesario proteger a la víctima. Aquellos condenados por secuestro, por sustracción de menores, por tortura, por parricidio, por infanticidio, por femicidio, por homicidio, por trata de personas, por robo calificado, por delitos terroristas y delitos de lesa humanidad. Dentro de este último punto, los delitos de lesa humanidad, es donde entran aquellos condenados que están cumpliendo su sanción en Punta Peuco. Por lo tanto, ellos no son sujetos que van a ser indultados bajo esta ley. En virtud de lo que señalaba anteriormente, es necesario proteger a las víctimas, a las familias de las víctimas y a la sociedad en general, que este tipo de personas, estas personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad, provocan un quiebre social muy grande hasta el día de hoy. Por lo tanto, a modo de proteger un poco la sociedad y el status quo que posee la sociedad en cuanto a los delitos de lesa humanidad del golpe militar, es necesario mantenerlos sin esta posibilidad de indulto junto a los que anteriormente mencioné. Además, cabe señalar que esta ley beneficiará a más de 1.700 personas que no han cometido delitos graves y que son de baja peligrosidad. Esto se determina en virtud de lo que dije anteriormente, del tipo de delitos que cometió. También la condena va muy asociada al delito que se cometió, su comportamiento dentro de las penitenciarías, el hecho de que sean reincidentes o no. Todo esto va aportando para determinar la peligrosidad de las personas que están privadas de libertad. El grupo beneficiado se divide en 5. Está en primer lugar aquellos que son mayores de 75 años, son el grupo más vulnerable, y no se les va a pedir ningún requisito en el que hayan cumplido su condena o les reste cierta cantidad de tiempo. Las mujeres entre los 55 y los 75 años y los hombres entre los 60 y los 75 años podrán optar a este beneficio los que hayan cumplido la mitad de la condena y les reste 36 meses o menos de cumplimiento efectivo de su condena. De igual forma, las mujeres embarazadas y madres de menores de 2 años que hayan cumplido 1/3 de su pena y le resten 3 años o menos para el cumplimiento efectivo. En tercer lugar, las personas con reclusión nocturna que hayan cumplido la mitad de la condena y les reste 36 meses o menos para el cumplimiento efectivo también de su condena. Y por último, los reclusos con permiso de salida que hayan cumplido la mitad de su condena y les resten menos de 3 años o 3 años. Podrán optar este beneficio del indulto. Quienes violen esta medida deberán cumplir efectivamente en la cárcel los años que les resten o los meses que les resten, al igual que si cometen otro delito, sumándosele a esta condena que ya deberán cumplir la que corresponda por este delito nuevo que han cometido. La ley del indulto general que promulga el presidente de la República es un acto de humanidad que busca proteger la salud de la comunidad penitenciaria y confía en que será utilizada de la mejor manera, ya que es necesario establecer que incluso aquellas personas que están privadas de libertad siguen siendo seres humanos, siguen siendo seres que gozan de la protección de los derechos humanos, y es necesario que para ellos también exista algún beneficio a su medida. Bajo ningún punto de vista dejarlos impunes, bajo ningún punto de vista busca dejar desprotegida a las personas que buscaron una condena, sino que simplemente busca equiparar un poco las cosas respecto de las medidas que ellos poseen dentro de las penitenciarías. Busca poner la cancha un poco más pareja para aquellos que no gozan de una calidad de vida digna dentro de lo que cabe,
Por lo tanto, es un acto de humanidad hacia aquellas personas que están privadas de libertad y que sin embargo pueden gozar de este beneficio para cumplir lo que resta de su condena en condiciones un poco mejores. Hasta aquí dejo el video de hoy, espero que sea bastante educativo y ilustrativo para los que lo necesiten y nos vemos en otro video.